¿Qué tal? Buenas noches, docente, compañeros. Bueno, este es mi trabajo sobre la evaluación de la asignatura Fundamentos de Medicina Prehospitalaria y de acuerdo a las instrucciones vamos a empezar con la primera pregunta, que es sobre cuál es la principal enfermedad o padecimiento que se atiende en la zona en la que yo estoy. Bueno, tenemos una zona delimitada que es el centro de la ciudad de Querétaro, y el principal padecimiento por el que nos llaman o recurrimos a la misma gente que se acerca con nosotros son problemas de hipertensión, los cuales muchos de estos no son cuidados, no llevan ningún tratamiento, a pesar de que tienen visitas con los médicos, no los llevan a cabo. Hemos encontrado a personas con crisis o urgencias o emergencias hipertensivas que para nada llevan ni dieta, no toman medicamentos, únicamente toman sus pastillas para bajar la presión, no necesariamente para controlar su padecimiento. Entonces pues esto lleva a generar, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? O sea, infartos cerebrales, EBC, o sea, toda esta situación que es resultado de una atención pues, muy pobre por parte de los pacientes, y bueno, pues eso se ve en el resultado de las personas cuando estamos atendiendo. En la segunda pregunta, ¿cuáles son las funciones y responsabilidades del técnico superior universitario en su atención? Bueno, esta va a depender precisamente del nivel en el que se encuentre cada uno. Estamos hablando de un básico, un intermedio, un avanzado, pero bueno, particularmente del técnico superior universitario. Bueno, en este caso es identificar, evaluar, intervenir en situaciones que pongan en riesgo la vida de un paciente, determinar una urgencia clínica o un trauma, evitar lesiones subsecuentes, todo el cuidado que lleve la atención de este paciente, conocer la tecnología, estar capacitados, cuidar la privacidad del paciente. Todo esto es las funciones y responsabilidades de un técnico superior universitario. La siguiente pregunta habla sobre la ética. Bueno, ¿qué es la ética profesional? Es una parte de la filosofía que va de la mano con los principios o actos morales de los seres humanos, y aquellos, además de las virtudes que pueden ser considerados buenos o malos. O sea, la moral también habla de eso. Una situación buena o mala depende de cada persona, pero bueno, la ética es que esos conceptos se lleven a cabo en base a normas y valores. Y o sea, aquí no hay de que los quiero seguir o no. O sea, la ética profesional tiene una línea y no la podemos salirnos de ella, ¿no? Porque deja de ser ética. Entonces, es una situación que puede ser individual, además de colectiva. El siguiente punto, bueno, son las mejores, ¿cuáles son las mejores prácticas? Como TUM, como TESUM, para el mejor funcionamiento. Bueno, aquí, pues es no tener una actitud de regaño con los pacientes, que muchas veces se lleva uno a cabo, como les comentaba, con el paciente hipertenso. Bueno, pues no podemos nosotros estar regañando al paciente, como hay muchas personas o compañeros que, bueno, ahí están enganchándose con ellos, regañándolos: oiga, tómese su medicina. No, o sea, nuestra obligación es otra, y la buena práctica es únicamente pues, atender al paciente, hacer alguna recomendación, pero para nada regañarlos, ¿no? Otra buena práctica es no mentir. O sea, no podemos estar diciéndole al paciente alguna mentira sobre su situación de salud o su problema. Obviamente tampoco vamos a ser tan secos o duros en decirle: oye, te estás infartando, ¿eh? O sea, no hablarles la situación por la que están pasando, pero también siempre y cuando cuidar la parte humana y de sensibilidad con el paciente. Otra muy importante es el tema de la discreción. Aquí va relacionado al tema de la privacidad de datos. Subir videos sin el consentimiento del paciente, tomar fotografías, toda esa situación que va con una parte ligada con su privacidad, con la discreción, y que bueno, que ahora además se encuentran regulados. O sea, no podemos
estar evidenciando ninguna situación de ningún paciente, aunque sea por situaciones de enseñanza, siempre y cuando el paciente no lo autoricen, ¿no? Otra que es de las más importantes, bueno, tiene que ver con no hacer daño. Esta puede ser tan amplia como la podamos considerar, ya que involucra muchas situaciones. O sea, inmediato en cuanto yo estoy haciendo una intervención y le molesta al paciente, bueno, pareciera que hacemos un daño. O sea, se trata de no hacer más daño del que el paciente tiene, ¿no? O sea, a eso se refiere, no tanto no lastimarlo por hacerle algún procedimiento que pueda ser pues básico o avanzado, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de ambulancias? Bueno, de acuerdo a la práctica son 3 tipos. La tipo 1, que es prácticamente chasis. Un chasis, una caja montada. Puede ser la misma batea que la tenga todavía. Es un módulo de atención. O sea, no hay comunicación entre el módulo de atención y el módulo de conducción. Están divididos por la misma cabina de la camioneta. La tipo 2, bueno, es una van, donde hay una comunicación entre la conducción y la atención, y que bueno, que además se divide esa comunicación por medio de una puerta o una ventana, pero prácticamente van en un chasis tipo van, bueno, de la marca que sea. Ya hoy hay demasiadas marcas en la atención prehospitalaria en México. La tipo 3, bueno, ya es una unidad un poco más grande, arriba de 3,5, 4 o 5 toneladas. Y se trata igual de un chasis, pero ya hay una cabina de atención, una cabina de conducción, y sí existe una comunicación entre ambas cabinas, pero es un equipo, bueno, pues más grande, ¿no? Y de acuerdo a la norma NOM 034 de atención prehospitalaria, la 2013, hay 4 tipos de ambulancias, que son las de traslado, las básicas, avanzadas y de cuidados intensivos, bueno, ya con todas las características que menciona la norma, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes colores de las ambulancias? Bueno, también de acuerdo a la norma 034 SSA 2013, debe ser color rojo y blanca, ¿sí? O sea, no hay más. O sea, las ambulancias no pueden traer ni azul, ni azul marino, ni amarillo. Son únicamente luces blancas y rojas. ¿Con qué características dice la norma? Bueno, que sean visibles 360 grados y que se vean a 150 metros. ¿Sí? O sea, hay de muchas marcas y ahora hay de LED. Antes eran estroboscópicas. Ahora había únicamente de focos con un LED para prender y apagar, pero bueno, ahora hay muchas tecnologías. ¿Cuáles son los tonos que vienen en una ambulancia? Es Whale, Yale y Teal. Y bueno, les vamos a poner rápido un ejemplo de ellas. El primer tono, el Whale, es para anunciar que va circulando la ambulancia, que es este. El Yale es el que estamos escuchando, es para un crucero. Y el Teal es pues más como para presión, para tratar de cruzar un tráfico muy intenso o podría decirse que para una patrulla o una persecución, pero bueno, prácticamente es más molesto ese tono, ¿no? Pero son los 3 tonos de la ambulancia. ¿Qué es una urgencia? Bueno, es un problema médico quirúrgico agudo, ¿sí? Una situación que puede ser súbita, que normalmente es súbita. Puede ser un accidente, obviamente, súbito, puede ser un padecimiento médico quirúrgico súbito también, una situación de una apendicitis, o también una situación de un parto, puede ser ya que esté a término y se pueda convertir en una urgencia por la situación de cómo se esté llevando a cabo, ¿no? Puede haber algunas otras situaciones de que, como les decía, la hipertensión o un problema cardíaco que no se lleva con cuidado y bueno, pues desenlazan esto, ¿no? En un padecimiento médico quirúrgico que pone en peligro la vida, la función o un órgano, ¿no? Un órgano, y que en este caso va a requerir una atención pues inmediata, ¿no? Entonces recordemos que pone en riesgo la vida, la función o la estética de un órgano o de un miembro en caso de poder ser alguna situación de un accidente.
La siguiente parte es con la pregunta 8. ¿Cuáles son los delitos que se cometen en la atención prehospitalaria? Pues es una larga lista, pueden ser muchos, de acuerdo también a las legislaciones de cada estado, pero bueno, prácticamente son homicidio, lesiones, provocar también un aborto, un peligro de contagio, omisión de cuidado, falsedad ante alguna autoridad, algunas situaciones legales que podríamos vernos involucrados, alguna falsedad ante una autoridad competente, encubrimiento por favorecimiento, usurpación de profesiones. Bueno, lo explico rápido, hay muchos técnicos que no lo son y bueno, siguen cubriendo, no tienen ninguna certificación y ningún estudio y se ostentan como tales, ¿no? Desafortunadamente pues eso no está tan regulado aún, pero es un problema grave. Daños también que se pudieran causar, golpes, privación de la libertad. Si tenemos a un paciente contra su voluntad y queremos retenerlo a la ambulancia, bueno, pues eso puede ser una privación de la libertad y salga una sesión muy delicada. Y junto con nuestra actividad, bueno, también hay una responsabilidad profesional. O sea, recordemos que también estamos legislados, la Secretaría de Salud, muchas normas, 034, expediente clínico, situaciones que por una mala praxis podemos caer en una responsabilidad legal. Vamos a explicar algunas de ellas muy rápido. Peligro de contagio, bueno, si sabemos que tenemos alguna enfermedad y omitimos el cuidado, pues eso puede ser también encauzar en un delito, ¿no? Omisión de auxilio, si conocemos, tenemos los medios y la capacitación para prestar un auxilio, tenemos que hacerlo. O sea, no podemos ser omisos a que una persona esté teniendo algún infarto, tenga un accidente o requiera alguna atención. Bueno, es nuestra obligación proporcionar la primera atención, bueno, esperar ya una ambulancia y hacerlo. O si vamos en la ambulancia, definitivamente no podemos negarnos a alguna situación de atención, salvo que nuestra vida pudiera estar en riesgo, pero no es el caso, ¿no? Omisión de cuidado, bueno, dejar de atender a cualquier persona que no sea capaz de valerse por sí misma. Un lesionado, no podemos, si llegamos a un hospital y el recurso es menor al que nosotros traemos en la ambulancia, que se da los casos, eso puede ser algún tipo de responsabilidad. O sea, no podemos dejar a un paciente en un nivel menor al que nosotros tenemos, ¿sí? O sea, no podemos dejarlo con una enfermera técnico que no tenga cierta capacitación, o no podemos dejarlo a cargo de un técnico básico. Eso también incurriría en alguna responsabilidad legal, ¿no? Falsedad ante la autoridad, que conozcamos de alguna situación, de algún accidente que pudiera tener alguna consecuencia legal para el conductor, para un tercero, para un lesionado. O sea, no declarar la verdad por tratar de encubrir alguna situación, bueno, pues es también una parte delicada para nosotros, ¿no? Para la parte legal, toda esa situación de estar tratando de ocultar situaciones, ¿no? El otro punto es ¿qué es el servicio de emergencia? Aquí hay que diferenciar porque muchas veces existe la confusión. O sea, el sistema de emergencia es todo un aparato que puede ser gubernamental o privado que se encarga de administrar las emergencias. O sea, si hay una situación de un terremoto, bueno, el sistema de emergencia se va a cargar de asignar los recursos, de administrarlos, de canalizar a las instituciones necesarias. Y el servicio de emergencia es ya propiamente la atención de una unidad, una ambulancia, y se ha involucrado un sistema intrahospitalario y extrahospitalario. O sea, no hay que confundir un sistema con un servicio. Y bueno, en este caso vamos a hablar sobre el servicio, no sobre el sistema. El término servicio de emergencia se aplica generalmente a componente de servicio de ambulancia. Responde a una emergencia médica o quirúrgica, puede ser básica, intermedia o avanzada, una situación, padecimiento súbito, quirúrgico, traumatismo, ¿sí? Pero que siempre sea súbito. Y el tratamiento de emergencia se tiene que dar en la atención del paciente, en el traslado hasta su
tratamiento definitivo, obviamente como ya comenté, en un nivel más alto. O sea, no podemos dejar a un paciente en un nivel más bajo de lo que nosotros traemos, porque ahí implica una responsabilidad. ¿Cuáles son las funciones del SEM? Bueno, proporcionar atención básica y avanzada por traumatismos o enfermedad en condiciones normales, en una ciudad, en una colonia, es la primera función. La segunda, atención hospitalaria médica avanzada y básica en situaciones de incidentes con saldos masivos de lesionados, de víctimas, ¿sí? Y la tercera es, igual, proporcionar atención hospitalaria de urgencia con una unidad básica avanzada en situaciones de desastre. ¿Sí? Esta es la parte, la va a administrar el sistema, para diferenciar lo que es la parte de sistema y de servicio. ¿Qué es un riesgo presente y latente? Llegamos a una escena, no nada más de accidente, o sea, una situación de un paciente que está enfermo, que refiere a sus familiares que hay diabetes, se encuentra postrado, inconsciente. O sea, aparentemente no hay ninguna situación de alerta. Nos enfocamos en el paciente, tenemos una visión de túnel nada más, pero no vemos que, aparte de que el paciente sobre su mesa hay medicamentos sin consumir para la diabetes, vemos que hay un frasco de metformina y una jeringa de insulina. Bueno, pero no nos estamos dando cuenta que pasamos la sala y había una situación de una riña. Entonces esa parte la estamos omitiendo. Es un peligro latente. Probablemente ahí haya habido una riña o haya alguna persona ahí que de repente vaya a salir y nos pueda causar un daño, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho esa parte de ver la escena, no nada más el paciente postrado y pensando que como no es un accidente de tránsito, no hay poste, no hay un incendio, no va a pasar nada, ¿no? Ese es, digamos, un riesgo latente. El presente, pues, es el que ya está en la escena. O sea, si lo vemos con un accidente de tránsito, bueno, el presente es el vehículo que está tirando un líquido, un riesgo de incendio o un poste que tiene los cables tirados, bueno, eso es presente. O sea, si fuera un poste golpeado, bueno, es un riesgo latente porque pudiera ocurrir que se caiga y no hay que perder de vista esa situación. Pero bueno, con todos los protocolos, ¿no? De que primero saquen al paciente y luego nos lo entreguen y continuamos con su atención. ¿Cuál es el equipo de protección de un técnico superior universitario en urgencias médicas? Va a ser los guantes, cubrebocas, si es una situación de mucho riesgo de contagio, pues una careta o inclusive un traje blanco para seguridad biológica, una mascarilla un poco más compleja para no caer en una situación de riesgo, pero también una parte importante de nuestra seguridad es nuestro mismo uniforme. Hay lugares donde se ha prácticamente homologado el uniforme prehospitalario con el uniforme de fuerzas de seguridad y llega a confundirse. Entonces creo que habría que marcar diferencias entre un uniforme y otro para hacerlos más visibles, y obviamente eso no va a evitar que tengamos alguna situación de violencia, pero sí puede ser un factor determinante para poder diferenciar entre el personal prehospitalario y el personal de urgencia, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos del proceso operativo? Bueno, primero es la preparación. ¿Qué involucra la preparación? Desde nuestra capacitación, o sea, es preparación. Preparación de nuestro equipo antes de salir, más preparación desde una semana antes, ver qué tiene el equipo, qué está fallando, qué requiere ser cambiado, anotarlo en una bitácora. Lo mismo con la ambulancia. Sistema de frenos, no nada más cuando llegamos a la guardia, sino desde antes. Esta unidad acaba de salir del taller, tiene este problema, tuvo esta situación, entonces no podemos eliminar esa parte, ¿no? O sea, esa es la preparación. La respuesta, bueno, es el momento que vamos a salir a la emergencia, y bueno, involucra comunicación con nuestra central de radio, estar preparados, llevar los insumos necesarios y enfocarnos en la situación que probablemente ya nos haya presentado nuestra central de comunicación. Control de la escena, bueno, tenemos que llegar al lugar,
también nosotros somos parte del control de esa escena. Posteriormente va a ser la evaluación, atención y control, revisar el paciente si requiere algún apoyo adicional para extraerlo de un vehículo o de una casa, pedir apoyo necesario, en este caso sería la extracción y movilización, la siguiente fase, número 5. La 6, bueno, ya es el traslado ¿a dónde? Hospital, con el recurso necesario, de un nivel más alto de lo que traemos y que haya sido asignado por el CRUM. En algunas situaciones se lleva al primer hospital para estabilizar, bueno, se tiene que llevar al hospital que sea necesario, o sea, no perder más tiempo, entonces, y el traslado en condiciones adecuadas. La referencia es la entrega del paciente, tiene que ser por medio de un formato de registro de atención prehospitalaria, debidamente documentado, firmado con las evidencias de lo que observamos, de lo que hicimos y de lo que no se hizo también. Esa es la referencia, entregar al paciente y recabar firma de recibido y en determinado momento entregar este documento a una institución legal en caso de que se involucre alguna fiscalía o ministerio público. El fin de actividades no es decir ya terminé, llego a la base y ahí se cree la unidad. O sea, si requiere limpieza se tiene que hacer, sustituir equipo, revisar nuevamente la ambulancia por alguna situación que le pudiera pasar para el siguiente servicio, una llanta baja, etcétera, una luz de trabajo, una luz de emergencia. Entonces eso es fin de actividades, o sea, el registro de lo que hicimos, el control de nuestro documento prehospitalario y el aviso a la base de que estamos ya después del fin de actividades, bueno, otra vez estamos listos para la siguiente emergencia, ¿sí? El siguiente paso de nuestro temario, ¿cuáles criterios son importantes para el traslado del paciente a un hospital? Bueno, una insuficiencia o dificultad respiratoria, no un paro, que el paro se tiene que estabilizar primero en el lugar y luego después de que el paciente tiene un retorno a la circulación espontánea, bueno, pues entonces proceder a su traslado. Una situación de una hemorragia controlada, trasladar, es una situación que amerita traslado. Una situación que involucre drogas, que el paciente esté dispuesto o esté en condiciones de que debe ser trasladado. Un paciente inconsciente también es situación de traslado, no podemos ir, vamos a esperar que regrese a su nivel de conciencia, no, o sea, es una situación también de traslado. Una mujer en parto o que ya concluyó la expulsión del producto, bueno, pues también requiere ser trasladada a un hospital y no decirle que se quede en su casa y que la lleven ellos, ¿no? En cuanto a los materiales, si fueron suficientes, si estaban contextualizados, sí. Yo creo que a mi percepción son buenos, son completos. Obviamente nos hacen mucha recomendación en material bibliográfico, no únicamente mejor de ahí, pero sí es documentarse muchísimo más de lo que viene en el material, no porque sea insuficiente, pero finalmente hay que buscar el origen también de la información que viene en el material, bueno, pues para ahondar en otros temas, buscar las bases de donde se genera la información y estar ciertos de que lo que estamos comentando también sea lo correcto y no nada más leer lo que nos da el material y sobre eso hacer nuestros trabajos. O sea, creo que también es una buena base, pero hay que alimentar nuestros trabajos y es lo que yo hago, alimentar mis trabajos sobre más bibliografía que puedo acercarme, que ahora es mucha. Entonces, para mí sí creo que es suficiente la información que nos están proporcionando. Bueno, muchísimas gracias, éxito a todos y buenas noches.